Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Os recuerdo que ya el 4 de octubre, que ya está más que establecido, vamos a hacer el Congreso Sapiens en el Hotel Roc Blanc, aquí en Andorra. Titulado Hypnotic 2025 Evolution. Y bueno, hablando del Congreso, tenemos hoy una entrevista con una de las ponentes, una de las conferencias estrellas, que es María José Ros, periodista. ¿Qué tal, María José? Bienvenida. Hola, Ferran, buenos días y gracias por invitarme de nuevo. Y también, bueno, pues saludo a todos los oyentes y los que nos pueden escuchar o nos van a escuchar. Y bueno, pues hoy tenemos para mí un gran tema y además, bueno, pues también hablaremos también de lo que ha pasado en estos días, la muerte del Papa Francisco. Y bueno, pues cuando quieras... Cuando quieras dispara preguntas, ¿verdad? No. Vamos a ver, yo había pensado hablar del amor porque hemos pasado hace unos días también, pues todos los años recordamos la muerte de Jesús, la pasión, y luego la resurrección, y como Jesús nos dio ese mensaje tan maravilloso que es el amor, pues hablar un poco de eso, del amor, y es el mensaje que Él nos dio, ¿no? Cuando dijo, amaros los unos a los otros como yo os he amado. Entonces... Sí, si me permite, sí, además está reflejado en textos sagrados, ¿no? En Pedro 4.8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados y es un recurrente. Bueno, y además, aprovechando que ha sido corresponsal en el Vaticano por Radio Nacional de España durante muchos años, pues va todo entrelazado. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el Papa Francisco? ¿Por el cónclave? ¿O por el amor a Jesús? Que esto me parece un tema fascinante. Pues mira, el amor, porque también empezamos por ahí, luego ya pues hacemos lo del Papa, porque también, claro, pensad que él murió el día 21, el Papa Francisco, y el día 20 dio la bendición Urbi et Orbi, que es a todo el mundo, y nos dejó un gran legado del que luego ya hablaré, y luego pues hablaré también de las luces y las sombras de este Papa, como todos tenemos también luces y sombras. En alguna ocasión algunas sombras también, pero bueno, vamos a empezar por lo que es el amor, que es realmente es la ley que rige el universo, que es el amor. Pero es más que un sentimiento, el amor, o una emoción. Es el misterio de la vida. Y sin amor, la vida no tendría sentido. Eso está clarísimo, ¿no? Y el amor, que no es solo entre dos personas que se quieren, una pareja, no, el amor va más allá. El amor va hacia todos, por supuesto, nuestros semejantes,
a todos los seres vivientes en este planeta, ya sean animales, reino vegetal, mineral, y a toda la entera creación, es decir, a todas las criaturas que vivan en otras dimensiones, porque ya sabemos que vivimos entre dimensiones yuxtapuestas y que es una inmensidad, bueno, pues la cantidad de galaxias que hay y todo eso, ¿no? Bueno, pues seguramente habrá seres en otras dimensiones, en otras, quizás no tengan nuestro parecido o sean seres inmateriales, bueno, no lo sabemos, pero bueno, hay que tener ese amor por la entera creación y sobre todo el amor al Creador, que nos ha creado a imagen y semejanza. Y sobre todo lo digo, lo del amor, porque también estamos viviendo en un mundo, pues como sabéis, un poco, pues bastante convulso, no un poco, muy convulso, en el que cada vez está más deshumanizado, hay más egoísmo, lo vemos en nuestros gobernantes, el dinero es lo más importante, los puestos, el poder, la ambición, con eso no se construye la paz, como decía el Papa Francisco. No, con eso no se construye la paz, se construye con otras armas, con las armas del amor, y con las armas de ayudar a los necesitados, de combatir el hambre, pues todo lo que es eso, ¿no? Y me ha salido así ahora esa frase del Papa, que es en el legado que dio, el mensaje que dio, el testamento que dio al mundo el día 21 de abril, bueno, se murió el 21, unas horas antes de morirse, el día 20. Bueno, pues es lo que os digo un poco de lo que estamos viviendo ahora. También es cierto que esa ideología que nos han ido metiendo poco a poco, esa ideología de género poco a poco, es un proyecto de ingeniería social también, de unas élites corporativas, que son muy poderosas, que tienen el poder económico en el mundo, pues eso también está fracasando, porque, a ver, esas ideologías de tantos géneros, sexos, etcétera, que es un galimatías, porque no sé si es que hay 30 y tantos géneros o sexos, bueno, yo creo que eso también está desapareciendo, porque en realidad, bueno, como ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues ha puesto ya oficialmente que hay dos sexos, masculino y femenino, y que una mujer puede ser lesbiana, pero es mujer, y un hombre puede ser homosexual, pero es hombre. Y por supuesto la homosexualidad hay que respetarla, existe, porque también existe en el reino animal. Entonces, es que existe en este planeta y hay que respetarla. Y como hay que, como dijo el Papa Francisco también, que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos derecho a ser bendecidos, y eso es así, incluso los no bautizados, porque acordaros, bueno, yo cuando era más pequeña te decían que si no te bautizabas, pues te ibas al limbo o algo así. Pues no, esas son cosas que hoy en día pues no nos la podemos creer, no es creíble, ¿no? Entonces, pues el amor está en todo y no podemos, quizás estamos en un momento que puede haber un salto de conciencia, porque está fracasando todo también, como os digo, lo de la ideología esta que nos han intentado poner y que, bueno, pues no, parece que no, que está fracasando todas esas ideas del foro de Davos, que por cierto ha dimitido el presidente del foro de Davos, el alemán Klaus Schwab, que tenía cara de malo, de las películas de James Bond, pues eso, pues ha dimitido por un escándalos de corrupción y yo creo que detrás hay algo más, ¿no? Que yo creo que se está desmantelando, por ejemplo, todo lo que nos están imponiendo de la dictadura esta climática, también se está viendo en encuestas que la gente pues en Europa pues no está de acuerdo y cada vez se está desmontando todo eso que es realmente
pues es increíble, ¿no? Que en Europa, que contaminamos poquísimo, tengamos que sacrificarnos y desmantelar toda nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra pesca, sí, etcétera, etcétera. Parece ser, ahora que comentas de este hombre que fue el fundador del foro de Davos, en el cual, pues bueno, han ido todos los primeros mandatarios, bueno, personas muy influyentes, que tras su dimisión, su retirada del foro de Davos, claro, es lo que dices tú, parece ser que hay temas de corrupción, de comportamientos extraños, y en muchos artículos habla de que con su caída cae uno de los iconos de la degradación cultural de este siglo. Y dices, ¿cómo puede ser esto, no? Pues sí, ¿y cómo puede ser que en Europa y la Comisión Europea haya seguido los dictados de estas élites? ¿Por qué? Porque hay temas de corrupción. Se ha visto en el Parlamento Europeo, en el Europarlamento, cómo hay parlamentarios que han recibido también sobornos, comisiones, en concreto pues de alguna empresa china también, de Huawei, y claro, esto pues se está desmantelando, ¿no? Fíjate, permíteme, María José, que hay una cosa curiosa, que ya lo dijimos aquí, ya verás como ahora no se va a hablar del cambio climático con la intensidad y la persistencia y la perseverancia que se hacía en tantos medios, ¿no? Y curiosamente coincide que ya no se habla desde el momento que Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos, que hay acusaciones dirigidas al fundador del Foro de Davos, de manipular análisis para favorecer a gobiernos alineados con la Agenda 2030. O sea, ahora ya se ha acabado el cambio climático, ¿no? Es una cosa que entonces decías, bueno, si ha sido esto con el cambio climático, ¿qué otras cosas han podido ser? Una que hace unos 3-4 años atrás sucedió, que no vamos ni a mencionar, del innombrable, y cuántas podían haber llegado que no serán. Exactamente. Pues es que está cambiando el mundo en ese sentido, y porque se está viendo con la llegada de Donald Trump, pero también Donald Trump representa una élite, ¿no? Veremos a ver, yo me desconcierta a veces, eso también te digo, y no hay que poner tanta esperanza en una persona, hay que poner la esperanza en nosotros mismos, en los pueblos, en que nosotros reaccionemos a esas presiones y a esas injusticias y a esas guerras y a esas lacras que tenemos, que venimos padeciendo, que estamos en el siglo XXI, por Dios, que el siglo XXI tendría que ser espiritual, como dijo André Malraux, o no sería, Entonces esperemos que el ser humano evolucione y que haya, yo creo que sí, que tiene que haber un estado de conciencia de unidad. Mira, y curiosamente, sobre este hombre, parece ser que, bueno, ha sido la dimisión hace relativamente muy poco, pero desde el Foro de Davos se está investigando a este hombre por utilizar fondos del organismo para pagar, por ejemplo, masajes en habitaciones de hoteles. Y hay una extraña coincidencia, ¿no? Este hombre dimite al Foro de Davos a los 88 años y que además lo fundó hace 50 y pico años más o menos, coincidiendo con los 88 años del fallecimiento del Papa Francisco, una extraña coincidencia, claro que sí. Y él, eran 55 años con este año que haría que se fundó el Foro de Davos. Y allí, ¿tú crees que de alguna manera se ha utilizado la geopolítica para influir sobre el pensamiento de la sociedad en general? Hombre, claro, se ha utilizado, ha habido proyectos de ingeniería social para ver cómo se podía manipular, se han dicho cosas en la agenda tremendas, no tendrás de nada y serás feliz, hasta el punto de, bueno, pues de querer eliminar a la mitad de la población mundial,
ya los mayores no valemos, o a ciertas minorías o ciertos pueblos más marginados tampoco. O sea, hay una serie de cosas que no cuadran, y eso era un proyecto para hacer un nuevo orden mundial, y manipular o controlar el mundo, ¿no? Fíjate, María José, que hay algo curioso, porque el nuevo presidente interino del Foro de Davos es lo sabe todo el mundo, todo el mundo que se informa, que lee la prensa, que se documenta, que es el director general de Nestlé Sociedad Anónima, y me refiero a Peter Breivik Letmatje. Peter Breivik resulta que hizo unas declaraciones que yo no sé si han pasado desapercibidas, pero vale la pena que me hagas tu análisis como experta y periodista y analista, que quizás será la próxima jugarreta que van a mover a nivel global, o no. Pero dijo, el agua no es un derecho humano. Ojo, esto lo ha dicho el nuevo presidente del Foro de Davos. Debe ser privatizada. ¿Qué opinas? Eso es otra del proyecto, de este proyecto satánico para mí, maléfico, pero no sé, creo que los pueblos están despertando a esto, y creo que esto no se va a dar, porque está mal herido. También han querido prolongar la guerra de Ucrania, lo están haciendo, la verdad, pero no creo que vayan a poder seguir implementando esto, a no ser que haya otra élite que venga a sustituir a esta. Eso ya no lo sabemos, porque es que en juego está la inteligencia artificial, el dominio de esa inteligencia artificial. Estaba viendo ahora que en futuras guerras no habrá ya guerras convencionales ni nucleares, sino guerras con un pulso electromagnético, no sé qué más, no me acuerdo ya qué era, que desactivan las infraestructuras de los países. Sí, aquí hablamos en su momento de una nueva arma, que ya hace tiempo que va, que son los pulsos de EMP, que son pulsos electromagnéticos, que pega como una especie de detonación a alta altura y literalmente fríe toda la red eléctrica. Puede ser de una ciudad como, por ejemplo, de Nueva York, Washington, Barcelona, Madrid. O sea, fríe una red eléctrica global. Y es más, me recuerda esto cuando en el siglo XIX hubo un pulso electromagnético, no exactamente, pero hubo una eyección de masa coronal procedente del Sol que frió. Y suerte que en esa época, en esos momentos, no había electricidad, solo había el telégrafo. Pues fíjate que fue tan impresionante esa eyección de masa coronal que frió, pero fritos, todos los postes del telégrafo. Y claro, ahora hay armas que pueden dejar a ciegas, a oscuras, una ciudad metropolitana. Es más sutil y además es mucho más práctico, porque una bomba nuclear desaparece el planeta, ¿me entiendes? No creo que se llegue a esto. Estamos en manos de locos, pero hasta ese punto no creo. Siguiendo con el tema del amor, que es como os digo que la sociedad está, ha sufrido ese shock con todo lo que hemos pasado en estos años, porque esto es desde el inicio del tercer milenio, como os he dicho siempre, con todos los atentados tremendos del 11S, del 11M, etcétera, las guerras, todo lo que nos ha ido pasando durante 25 años. Entonces esto lo hemos estado viviendo. Para mí es una tercera guerra mundial, porque va por fases, ¿no? Pero que pendía sobre nuestras cabezas la posibilidad de una guerra nuclear, pero yo creo que a eso no va a llegar, porque hay otras armas más potentes para desactivar las infraestructuras y demás. Bueno, pues sigamos con el tema del amor, que es mucho más bonito ahora, y que en una pareja, la verdad es que tienes que
uno no se puede autoanular, porque pierdes tu personalidad, y yo creo que eso no es así, que cada uno tiene que ser lo que es, a ver, tiene que haber cesiones, por ejemplo, eso siempre, diálogo, pero la verdad es que el amor, que eso es a lo que voy, no se puede dar, se tiene que dar en libertad, sin ataduras ni apegos. Eso es así. Lo que pasa es que, bueno, no, normalmente pues los celos, el esto y tal, y el egoísmo, pues es lo que digo. Pero ahora hablaré de otras cosas muy bonitas, de lo que es la máxima expresión del amor en lo físico, que es el acto sexual. De ello vamos a hablar ahora. Pero quiero recordaros también que el mayor acto de amor ha sido la creación, que eso ya lo hemos hablado en el otro programa, porque es la energía del Eterno, en hebreo es Ein Sof, que emerge de la nada, que contiene el todo, y se autocontrae y crea el vacío. Y un residuo de esa energía crea el universo. Podríamos decir que es la primera copulación, que es lo que dije yo también, la otra vez, lo recuerdo, entre el mundo superior de Azilut, que representa la fuerza activa, dadora o masculina, con el mundo de Briá, que es en donde se realiza la creación, al penetrar esa energía en ese gran útero que es Briá, que es la madre. Pues es esa energía, la de Briá es femenina, es pasiva y receptora. Es un acto placentero de Dios. En cierta manera, es un acto sexual, que nos recuerda la revelación de Dios en este mundo material. Según la tradición de la Cábala, Dios creó la función sexual para la revelación de lo espiritual. Por tanto, el sexo es sagrado. La máxima expresión del amor en lo físico es precisamente eso, es el acto sexual. Pero ahora bien, este acto, este amor, tendría que ser, este sexo, tendría que ser altruista, es decir, tú tienes que hacer feliz a la otra persona. Y claro, eso a veces pasa, pero no se da en los dos. Entonces, no es mutuo, pero lo ideal es que sea mutuo. Y porque eso pertenece, fíjate, ese sexo altruista pertenece a niveles superiores de conciencia, pertenecientes a la esfera de Keter, que es en donde reside el Eterno, ¿no? Es los mundos superiores. Y el egoísta se da en la esfera de Malhut, que es en donde vivimos nosotros, en el mundo material, pero entonces es como un amor profano. Y Isaac Luria, que es uno de los grandes cabalistas, habla, fíjate qué bonito, Ferran, de la redención del mundo a través del sexo altruista. A ver, explícate esto. Que en realidad lo masculino y lo femenino es el principio pasivo y el principio activo, que son los dos principios que operan en la creación. Aunque puede haber unión de parejas del mismo sexo, y si hay amor es lo mismo, ¿me entiendes? Pero lo ideal es, claro, masculino y femenino en ese sentido, porque son dos fuerzas que operan en la creación. Una es pasiva y otra es activa. No sé si me he explicado bien. Sí, esto está clarísimo. Y después hay algo que relacionado con el tema del amor me gustaría comentar, porque esto trasciende mucho más, ¿eh? Y este amor a una persona de hace unos 2000 años atrás que se sigue manifestando, y otros líderes espirituales, como su impronta energética trasciende generación tras generación. Y por ejemplo, hace muy poco, hace pocos meses, hubo un estudio que está publicado en la revista Cerebral Cortex de la Universidad de Oxford, que es pues algo que a veces nos hemos planteado, ¿no? Cuando dices, uy, qué amor, ¿no? Dibújame el amor, y dibujas una persona con un corazón grande y tal, y dices, bueno, pues amamos con el corazón. Pues resulta que no, que resulta que depende del tipo de amor, se conectan unas áreas u otras del cuerpo, ¿no? Y sobre todo está muy conectado
con lo que podríamos decir el cerebro, la mente. Y dices, caray, pues debe ser el punto de generación de toda actividad del amor, ¿no? Porque en este estudio desvela que el amor reside en el cerebro y además lo especifica muy bien cómo se activa. Y curiosamente los investigadores han realizado y comprobado que, por ejemplo, que el amor es un sentimiento que está totalmente conectado con los dos hemisferios cerebrales, con el cerebro en general, pero que según el tipo de amor se conecta más, si es a una mascota, a un hijo o a la naturaleza, hay un efecto espejo diferente, ¿no? Y que, por ejemplo, ya que hablo del hijo, el amor por el hijo provoca más actividad en el cerebro que el amor, por ejemplo, para cualquier otra persona. De ahí el instinto de las madres, ese amor, ese cordón umbilical que te cortan cuando naces, pero que sigue conectado. Sí, sí. Sigue conectado. Pues muy sabio eres, Ferran, porque es así, sí. Yo lo iba a comentar también, pero bueno, vamos a seguir. Me parece muy acertada tu apreciación. Y bueno, pues seguir, que no hay mayor placer realmente que cuando se trasciende el amor, cuando se transforma el instinto animal en espiritual. Eso lo dice el Zohar, que es el alma del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Y ahora vamos, el orgasmo es la unión de lo masculino y lo femenino, pero que también puede ser entre dos sexos, o sea, dos personas del mismo sexo. Hay orgasmo, claro, pero que se revela, es lo que se revela en el plano físico, ¿no? Pero esa unión es dentro del alma. Y en la Cábala, orgasmo viene de la palabra or, que es luz en hebreo, y que tiene un valor numérico de 207. Aquí, en nuestro mundo material, experimentamos ese placer sexual, pero como un pequeñísimo reflejo de lo que en el mundo superior sería la contemplación de la luz, o amor incondicional, que provocaría un orgasmo continuado o un éxtasis. Acordaros de lo que decía Santa Teresa de Jesús, que tenía éxtasis. Pues es que es eso, el amor, a lo mejor ella tenía esa unión con el Creador tan magnífica que tendría ese éxtasis, ¿no? Ese orgasmo espiritual. Y os cuento una anécdota que yo tuve en un sueño, que soñé que vi la luz, una luz, bueno, increíble, y quise entrar en la luz. Y me paró una mano, un brazo, mejor dicho. Pero yo en ese momento, cuando vi esa luz y quise entrar, era una atracción tan grande, era un amor incondicional que no os podéis hacer idea. Yo misma, en el mismo sueño decía, pero Dios mío, si esto no es un amor de hijo, que es lo que más quiero, o de mi madre, no, o de mi pareja, no, es un amor que es algo que lo viví en ese momento, pero en ese momento me desperté cuando no me dejaron entrar. Y yo sentí en ese segundo ese amor, pero ya lo he olvidado y nunca más he sentido eso, jamás. Pero es quizás a veces que nos dan esas sensaciones, a lo mejor en sueños o en lo que sea, ¿no? Que tienes o una identificación con el todo, de repente estás viendo la naturaleza y te identificas con el todo, que eso es también otra sensación maravillosa, ¿no? De integridad. Y para mí eso fue que lo tengo ahí en recuerdo y bueno, por eso os quiero decir que bueno, pues que experimentamos aquí en este mundo, pero es mínimo para lo que es el amor incondicional. Si hay un gran amor entre dos personas, se puede llegar al éxtasis también, con lo que he dicho, ¿no? Y sentir a Dios, porque se produce un deseo del alma de salir del cuerpo. Claro, eso es un gran amor entre dos personas. Y es la sensación, ¿no?, de dos cuerpos unidos que pueden llegar, fijaros, incluso hasta desaparecer e integrarse en la totalidad, Es que es increíble, pero eso puede pasar. Yo creo que a lo mejor en otras culturas más avanzadas, pues tipo orientales y demás, que haya podido suceder eso, ¿no?
Y bueno, pues el amor en hebreo, como sabéis que yo pues investigo la cábala, bueno, que eso es un mundo tremendo, pero que yo sé poco, claro, porque tendrías que tener muchas vidas para poder saber algo. El amor en hebreo es la palabra ahavá, que tiene un valor numérico 13. Y curiosamente es el igual valor numérico que haz, que es unidad. ¿Qué quiere decir? Que sin unidad, pues no hay amor, claro. Y luego está ahavá, al amor, Jinan, ahavá Jinan, que es amor incondicional, que es Dios mismo. Y su valor es 506. Pero claro, el 500 es un número que no es de este mundo, porque nosotros vivimos en el 40, en el 400. El 500 ya pertenece a otros niveles superiores. Y el 6 es el valor de la letra Vav, porque la Vav representa al hombre, y vale 6. Aur, que es la luz, como os he dicho antes, que vale 207, es igual que Raz. La palabra Raz en arameo, es secreto. Luego la luz, que es el eterno, está relacionado con el secreto, lógicamente. Por ejemplo, el ángel Raziel, que tiene la raíz Raz, que es secreto, más él es un nombre de Dios en hebreo, es el secreto de la luz de Dios. O sea, fijaros cómo todo está interrelacionado con las palabras, porque la palabra es luz, realmente, porque Or, que es luz, que vale 207, y 206 vale Dabar, que es la palabra. Si le unes la unidad, pues es luz, es conocimiento. La palabra es conocimiento, es comprensión. Bueno, pues la letra del amor en hebreo es la Vav, porque la Vav es la sexta del alfabeto hebreo, y los valores numéricos de la Vav, pues claro, son 2 letras Vav, que son, la Vav vale 6, pues 6 y 6, 12, y en el medio está el Dios, el 1, la unidad. Entonces es 6 y 6, 12, y el 1 es 13. Por eso es la letra del amor, es la letra Vav, porque también representa al hombre, y Dios está en medio. Me imagino que una Vav será como femenina, por decir, y la otra Vav masculina, o lo que sea, el ser humano, y en medio está Dios, la divinidad. El amor, pues, ya sabemos que es el amor que lo une todo, y es la fuerza con la que fue creado el universo, también en 6 días, fijaros, en 6 fases del tiempo, que se corresponden con las 6 direcciones del espacio. Arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, atrás. O sea que vemos cómo todo va interrelacionado. Y el amor, como decíamos antes, es el mensaje, pues, por supuesto, del Mesías, de Jesús. Y precisamente la Vav, que es esa letra de la que estoy hablando, que es la letra del amor, tiene forma de clavo, porque no solo forma también de la columna vertebral que representa al hombre, pero también tiene forma de clavo, cuya simbología está relacionada con los clavos de Cristo en la cruz. La cruz, ahí vamos también, es un cubo desplegado. ¿El cubo cuántos lados tiene? 6. El hexaedro está compuesto por 6 lados. El cubo viene de la esfera, que es la forma primordial de la creación, porque como vemos todos los planetas, nuestro planeta, todos son como esféricos. Incluso las galaxias. La esfera procede de la manifestación sutil y se identifica con el cielo. Y el cubo con la tierra, porque representa el final del ciclo de la manifestación. Representa, como os he dicho, también la columna del nombre. Pero curiosamente, 6, el número 6, que es la letra Vav, lo que vale, en inglés es 6, o sea, que tiene que ver con el sexo, claro. Porque, claro, el amor tiene que ver con el sexo también, ¿no? Y en inglés, 6, sexo, pero que también tiene la X, 6 tiene la X en inglés, cualquiera que sepa inglés, ¿sabes? Y la X es la cruz también. O sea, es que conociendo las palabras, conociendo los idiomas, las raíces y demás,
llegamos a tener increíblemente una visión muy amplia de cómo está interrelacionado el universo, ¿no? Y bueno, pues el primer acto de amor es la creación, pero claro, el segundo acto de amor más trascendente de la humanidad es la venida de Jesús, aunque por supuesto han venido otros avatares, han venido a este mundo de otras culturas, pero para nosotros, nuestra cultura, pues lo más trascendente es la venida, el otro acto de amor, pues es la venida de Jesús, ¿no? Bueno, hay una cosa que me gustaría que analizaras, lo que ha dicho un posible papable, haciendo una crítica que Europa se había dejado perder sus raíces cristianas, su concepto de familia, que cada vez se tienen menos hijos, que había como una especie, no sé qué palabra dijo, pero como un reemplazo religioso, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esto puede estar aquí ahora en el punto de mira de muchos análisis y que, bueno, va relacionado con lo que estamos hablando? María José. Te voy a decir una cosa que, parte de lo de la Agenda 2030 y la ideología de género y todo esto es destruir la familia, que es el núcleo principal de la sociedad, destruir la familia y provocar, pues eso, más homosexualidad entre las personas, porque así pues no tienen hijos, el aborto hacerlo pues así como quieras, ¿no? Y entonces pues no nacen niños y entonces se fomenta la idea esa de el inicio del ser tecnológico, el creado en un laboratorio. Ojo. Entonces, de que la humanidad sea una humanidad mitad humano, mitad máquina, o simplemente sea una máquina. Claro, todo eso viene a colación de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, claro, es que este Papa Francisco ha sido muy polémico y también ha sido contradictorio en ciertas cosas, ¿no? Porque él, por ejemplo, en el discurso que dio el día 20, el día de Pascua de la Resurrección, él habló de la defensa de la vida. Habló de la defensa de la vida frente al aborto y frente a la eutanasia, por ejemplo. O sea, él sí es verdad que condenó lo del aborto, pero, sin embargo, bueno, pues no ha alzado la voz en otras cosas de la ideología esta que nos metieron, por ejemplo, de los trans, con todo mi respeto a ellos, pero lo que no se puede es que niños o pequeños, menores, sean hipersexualizados y sean además como manipulados en estas ideologías trans y que puedan cambiar de sexo Simplemente puedes ir al registro, ¿no? Al registro civil y decir, yo no me siento lo que soy, yo soy esto. Y ya está, ya te han cambiado, es así de fácil. Y aquí hay polémica porque cuando, según a quien detienes, donde lo encarcelas, si ha hecho alguna fechoría, bueno, en los vestuarios de deportistas, a ver dónde se ducha, si es una cosa en apariencia, pero dice que es otra en mente, etcétera, etcétera. Aquí la polémica está servida, ¿eh? Claro, pero porque es que además, incluso sin el consentimiento de los padres, que eso puede tener consecuencias para estos niños o niñas tremendas en el futuro, ¿no? Y ya seguramente, de hecho, lo están teniendo. Y eso yo, por ejemplo, no he visto que el Papa lo haya condenado tajantemente. Porque, claro, yo cuando estaba con Juan Pablo II, que claro, fue en los años, pues yo estuve desde el 87 al 90, en esos años, pues es que incluso yo me acuerdo de ir a países en donde, pues, se hablaba del aborto, por supuesto el Papa Juan Pablo II en contra del aborto, pero incluso también, ya, claro, en esos momentos no había, era todo un poco más retrógrado en eso de las, ¿cómo se dice?, para no tener hijos, de utilizar preservativos y demás. Bueno, eso ya era un poco rizar el rizo, ¿no? Pero bueno, luego ha ido evolucionando y que tiene que ir evolucionando porque nos tenemos que adaptar a los tiempos, pero siempre que impere el sentido común, siempre que impere el sentido común. Ahora con este Papa pues yo no le he visto realmente condenar esto, no sé, puede que lo haya hecho yo, claro, no he seguido a este Papa
porque no he estado allí en el Vaticano y no he estado, pero he seguido de alguna manera lo de la actualidad, ¿no? Y me ha hecho falta esto quizás, que denunciara esto, lo que ha pasado en España, sobre todo, que aquí somos más papistas que el Papa, y aquí ha habido, pues no sé, en ciertas zonas de Levante y demás, como y en Cataluña, por ahí, todo eso, que también ha pasado aquí en Madrid, lógicamente, pero cómo se ha hipersexualizado o que se pretendía, ¿no?, a los niños, ¿no?, a enseñar a masturbarse tan pequeños, hombre, y sobre todo a esas edades el sexo todavía no está definido, y entonces tú a veces te puedes sentir atracción por una mujer o por un hombre o lo que sea, bueno, o por un niño, por una niña, bueno, pues déjales que evolucionen, ¿no?, y que se vea, pero no les metas ahí todo eso, porque eso es destrozarles la vida, ¿no? Entonces eso me parece que ha faltado una voz más de denuncia, ¿no? En cuanto a lo de, me parece bien lo de Francisco, el Papa Francisco, de que haya abierto la Iglesia también a todos, ¿no?, a los no bautizados, incluso pues, ¿no?, a los homosexuales, por supuesto, que haya parejas de homosexuales y que puedan ser bendecidas. A mí eso me parece bien, porque yo creo que todos tenemos derecho a eso, ¿no? Y el amor puede existir, ya te digo, entre dos hombres, entre dos mujeres, con los animales que les queremos, por supuesto, con la naturaleza, pues claro que sí, ¿no? Pero, como digo siempre, con sentido común y el sexo tiene que ser como trascenderlo, ¿no? Ser sublime en ese sentido. Y de eso es lo que tiene que avanzar el mundo, en eso, ¿no? Pero por lo que estábamos viviendo era todo de locos, ¿no? Y yo creo que ahora, en el cónclave que se tiene que convocar, yo creo que puede, porque murió el día 21 el Papa y son de 15 a 20 días, tiene que transcurrir, y podría a lo mejor ser convocado entre el 5, el 6, el 7, el 10, vale, en esos días. La curia romana está muy dividida, pero pensar una cosa, que de los 135 cardenales electores para elegir, es decir, para elegir un papa, hay dos, uno de ellos español y otro bosnio, que no van por enfermedad, entonces quedan 133. Y este Papa, Francisco, ha puesto de su cuerda ahí a 108 cardenales. Quiere decirse, lógicamente, por sentido común, que tendría que salir Papa un cardenal un poco en la línea de Francisco. Que bueno, que puede ser estupendo siempre que escoja lo bueno que ha hecho este Papa, que también ha hecho cosas muy buenas. Y en ese sentido, abrir la Iglesia a todo el mundo, y me parece bien, francamente, porque es así, es la Iglesia de Jesús. Jesús seguro que bendeciría también a todo el mundo, a homosexuales, pues bendició a adúlteras, es que es así, Nosotros, el ser humano tiene derecho a cometer errores, pero a ser también, en ese momento, trascender y ser bendecidos, claro. Una cuestión, ahora que hablas, María José, de la Iglesia, mira que cuando vas a estos centros de culto, que te sientas y puede haber una ceremonia o no, pero hay una energía, una paz, no sé, es como una armonización celular, mental, emocional y espiritual, que yo no sé si todo el mundo sabe apreciarlo, pero es realmente muy potente, ¿eh? Y además, curiosamente, están construidas sobre puntos energéticos de altísima densidad, ¿no? Que no están al azar la mayoría. Estas ermitas que hay en lugares perdidos que dicen, ¿y aquí una ermita por qué? Oye, porque había una salida energética. Yo me siento bien, la verdad, en lugares de culto, cuando fluye bien la energía, que siempre fluye bien, es maravilloso. Una cuestión, esto era una opinión que quería añadir. Cuando has mencionado el cubo, ¿por qué has mencionado la palabra cubo? No, porque la cruz es un cubo desplegado. ¿Ah, sí? No me había fijado nunca.
No habías caído nunca. Pues yo tampoco hasta que lo vi. Sí, claro. Entonces, claro, todos esos símbolos representan pues cómo se ha hecho la creación, por qué murió en la cruz, porque además Jesús murió en la cruz, también os explico, porque la cruz tiene una línea vertical y otra horizontal, y la línea vertical es la que une el cielo con la tierra, es como si dijéramos, y la línea horizontal es nuestro mundo material. Entonces Jesús vino a unir el cielo con la tierra, vino a unir los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material. Por eso es el simbolismo también de la cruz. Y eso es eso es Jesús también. Es el intermediario entre nosotros y la divinidad. En este caso es Jesús, pero hay también, en otras culturas, pues también hay otros avatares, que también tienen su simbología, claro. Hablando de simbología y cubos, hay algo muy curioso. Cuando hablamos de, por ejemplo, el arca de Noé, que uno se piensa que es un barco, ¿no? Arca, subida del nivel del mar, diluvio, oiga, un barco que puso pues un par de especies de animales, etcétera, etcétera, su familia. Pero en la Biblia dice que algo muy curioso, y me gustaría también que lo analizaras. Cuando dice, hazte una arca de madera de ciprés, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Evidentemente que estamos hablando de un impermeabilizante muy casero, pero muy efectivo. Así es como debes construirla. El arca debe tener 300 codos de largo por 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Hazle un techo dejando debajo del techo una abertura de 1 codo de alto alrededor. Pon una puerta en el costado del arca y hazle una cubierta inferior, media y superior. Oiga, señoras y señores, María José, el arca era cúbica, era un rectángulo, no era un arca como un barco como podemos entender. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo has investigado? Es que al decir el cubo me ha venido esto a la cabeza, perdona. Pero no lo he investigado, la verdad, pero pienso que, bueno, el arca también es la palabra, ¿sabes? El arca también es la palabra, que la palabra hay que protegerla. Hay que protegerla, hay que saber, hay que bien decir, que es bendecir, y no maldecir. Eso también tiene esa simbología. Y en los poquitos minutos que nos queda, tu análisis de cómo irá el famoso cónclave, ¿hay alguna, por tu experiencia de haber estado en el Vaticano tantos años, alguna intuición, algún dato que nos puedas compartir? Bueno, yo cuando no estuve en cónclave nunca, porque yo me fui, todavía vivía Juan Pablo II. En esta ocasión, pues va a ser un cónclave muy reñido, por lo que digo, porque hay parte de la curia que quisiera volver, bueno, dentro del cambio que estamos viviendo, pues se tienen que adaptar a los tiempos, pero quiere volver un poco a la tradición, ¿no? Y este Papa pues rompió moldes en ese sentido, que está también bien, porque hay que seguir hacia adelante, pero ahí hay una lucha interna y fijaros, hay una cosa que quería decir así en breve. Cuando Benedicto XVI abandonó el papado, dijeron que era por motivos de salud y que fue también relacionado con el escándalo Batilix, que son unos papeles, unos documentos que fueron filtrados por el mayordomo de Benedicto XVI a un periodista italiano, que estaban relacionados con casos de corrupción y obispos homosexuales, etcétera. Él dicen que renunció, vale, pero hay otras opiniones, otras que no es así, porque ya hay un grupo de cardenales que se llama la Mafia de San Galo, que se reúnen en una abadía que se llama San Galo, que es una localidad suiza, que antes de que eligieran a Benedicto XVI, que fue en 2005, ya promovieron que fuera candidato ya el Jorge Bergoglio, el Papa Francisco.
y no lo consiguieron, y después eligieron Papa Benedicto, triunfó el ala más conservadora. ¿Qué pasa? Que bueno, que también Benedicto ha sido un papa que fue muy bueno en el sentido, por ejemplo, que pidió perdón por todos los escándalos de pederastia dentro de la Iglesia, que eso estuvo muy bien. Bueno, Benedicto XVI tuvo un pontificado de 7 años y fue por esto, porque querían, eso es lo que se comenta, querían un papa, querían a Bergoglio, porque Bergoglio estaba alineado con las tesis de la Agenda 2030, porque hay masonería dentro del Vaticano, y yo creo que Bergoglio, de alguna manera, coincidía con los principios de la masonería. En el sentido, tuvo una encíclica, Fratelli Tutti, que es la hermandad universal, hermanos todos, que la Gran Logia de Italia ha dicho que estaba de acuerdo con los principios de la masonería, la misma Gran Logia. Vale. ¿Qué pasa? Que llegó Bergoglio porque ha seguido de alguna manera la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo del cambio climático, lo de la emigración masiva, porque hay otra cosa, él nunca denunció las mafias que hay detrás de toda la emigración masiva e ilegal, porque nosotros sí, emigración sí, pero ordenada y legal, porque claro que sí, porque nos necesitamos en el mundo todos, pero no se puede de esta manera, ¿no? Porque estamos viendo todo lo que está pasando en países europeos, los ataques indiscriminados, etcétera. Bueno, todo eso es parte de la Agenda 2030, y la ideología de género, todo eso, ¿no? Y la masonería sí que es verdad que se ha infiltrado en algunos papas, incluso decían que en Juan XXIII. Yo estoy haciendo una cosa también relacionada con Juan XXIII y lo llevo un poco retrasado. Pero es que a Juan XXIII se dijo que también era de una orden secreta, que era de la Orden Rosacruz. Eso no tengo confirmación de que lo haya admitido nadie en el Vaticano, pero como el Vaticano es muy hermético, no trasciende nada que ellos no quieran. Y bueno, pues este Papa ha tenido también eso, que ha sido pues más aperturista, pero ha sido también muy en connivencia con lo de la Agenda 2030, ¿sabes? Incluso el arzobispo Carlo María Viganò, que fue nuncio apostólico en la presidencia de Obama, en Washington, ha sido excomulgado por este Papa, por Francisco, porque por cisma, dice Francisco, que fue excomulgado por cisma. Hombre, realmente el Viganò fue muy duro con Francisco, denunció toda la connivencia de Francisco con la Agenda 2030, y con la masonería y con muchísimas cosas que han pasado en estos años, ¿no? Y eso, pues, por eso os digo que lógicamente por los electores que están de la cuerda del Papa Francisco en este conclave, pues tendría que salir Papa uno de su línea. Dicen que puede ser el secretario de Estado, que es italiano, Paroli, el cardenal Paroli. Yo creo que también se postula, podría ser muy importante que fuera un asiático o un africano, porque nunca han sido, y eso podría también ayudar a promover la paz. Yo es lo que creo, pero eso no lo vamos a saber todavía, Ferran. Bueno, podemos intuir, podemos saber, podemos sospechar. Hay 12 posibles sucesores, que aquí, pues como en todas partes, ¿no? Que hay los conservadores y los progresistas. Pues bueno, veremos a quién escogen al final. María José, se nos voló el tiempo. Moviéndonos por los capítulos de la historia, se nos ha volado el tiempo. Así, a modo de resumen importante, volvemos ya en un flash a lo que hablabas del amor, Jesús, el Cristo. Sí, pues como un flash sobre el amor, pues la verdad es que el amor también, como digo, al mal, como he dicho antes, porque nos da esa capacidad de discernir la bondad de la maldad, pero que el amor es lo que mueve el universo, y sin amor la vida no tiene sentido, porque fijaros, si no hay amor, ¿qué sentido tiene? Seríamos máquinas, que puede pasar, que es lo que querían, ¿no?
que fuéramos seres tecnológicos. Pues no, porque somos seres creados por Dios con el alma, creados por una esencia, por una luz, por algo que no sabemos, pero hemos sido creados. No es por generación espontánea, por un virus que viene, una bacteria, no. Eso yo no lo creo. Pero... Exactamente, María José, y además yo siempre digo, oiga, ¿cómo apareció la primera sandía en el planeta? ¿Cómo apareció la primera naranja, el primer limón, el primer grano de uva? Tiene que haber algo, no me creo que surja de la nada, ¿no? Pues lo mismo, quizás sí algún día se sabrá que hay un laboratorio que se llama Dios, en el cual allí trabajan para la creación y para otras cosas. Muchísimas gracias, amiga mía. Que pronto se podrá demostrar la existencia de Dios, si la tecnología se emplea como debe ser. ¿Tú crees que Dios es información o es además de lo que es información? Dios es todo. Yo tengo mi teoría, ¿sabes qué considero que es Dios? Un lugar. Y los que han vivido una experiencia cercana a la muerte, en la fase más profunda, pueden dar mucha información sobre esto. Dicho esto, María José, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros y hasta pronto. Pronto nos veremos. Bueno, no nos vemos, pero nos escucharemos. Y tanto que sí. Bueno, sí que nos veremos en el próximo Congreso Sapiens del 4 de octubre en la sala de conferencias del Hotel Rock Blanc, que allí estarás tú, estaré yo y otros colaboradores y amigos de la radio, pues aportando nuestros nuevos descubrimientos, que no son pocos. Bueno, pero de aquí a que pase eso, pues todavía tenemos muchas cosas pendientes en el sentido a ver qué pasa con el cónclave, qué pasa con el mundo, qué pasa con la guerra en Ucrania, si por fin hay paz o no hay paz. En fin, todo lo que pasó ahora en el funeral, cómo se reunió Donald Trump con Zelensky, ahí en una sala del Vaticano, que realmente yo eso no lo he visto nunca, sólito, y cómo quiso entrar Macron y no le dejaron, etcétera, etcétera. Muy interesante lo que pasó allí. Y tanto que sí, muchas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sapiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sapiens. Información al WhatsApp +376 332 345.